Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de La Revolución del Placer. ¿Cómo estás, Iras? Tú eres como nada más el lenguaje visual, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hace mucho que no nos veíamos, Iracema. Muchísimo. Sí, la última vez que grabamos un episodio, no saben. Evidentemente estamos grabando este episodio siguiendo del anterior que ustedes acaban de ver. Porque queremos ser responsables y tener más material juntadito. Sí, al mismo tiempo que somos auténticas y flojas al no cambiarnos de ropa Sí, y no hacerles pensar que pasó un día diferente. Estamos grabando 2 episodios en un día, sí señor. Sí, pero luego veo que hay como justo podcasts que en un día se echan un chingo, pero se cambian y hacen todo esto. No hay suficiente producción, ni tiempo, ni energía. En el episodio anterior se dijo que no había energía. Si vienes siguiendo nuestros episodios, Exacto. puede entender por qué estamos continuando. Pero bueno, ya vieron de qué vamos a hablar el día de hoy. De la triada del mal. Sí. Me encanta que tú siempre le pones los efectos especiales. ¿Cuál es la triada del mal? La triada del mal es enojo, conflicto y confrontación. ¿O será al revés? ¿Se tendrán un orden como enojo, confrontación y conflicto? Me enojo, no confronto para evitar el conflicto. Ah, claro. Podría ser así. Claro. Si yo se las vengo manejando, sí. O no. Si alguien no sabe manejar el conflicto, soy yo. Sí. O no confronto para evitar el conflicto, por lo tanto, me enojo perpetuamente. ¿No? También. O sea, es un círculo perfecto. Es una triada del mal. Exacto. ¿Y por qué será una triada del mal? ¿Tú por qué crees? Yo creo que porque la vivimos, es bien duro, ¿no? Son como emociones como bien fuertes, yo podría pensar bien oscuras. Porque también tienen ese estereotipo, ¿no? Esa etiqueta de ser oscuras. Creo que sí tienen un estigma de ser negativas. Ajá. Pero honestamente yo también las vivo como que son muy densas para mí, ¿no? Son fuertes. Como que mi enojo es como bien denso, el conflicto, tengo una historia muy particular con el conflicto que me hace como sentir mucho miedo a acercarme al conflicto. Ajá. Y la confrontación es una emoción donde yo, la neta, ahorita ya no, pero sí ha habido, bastante tiempo yo he ghosteado gente. Antes de tener como toda esta claridad que tenemos sobre el ghosteo, porque para evitar así como de, güey, prefiero irme desapareciendo, prefiero que se vaya ahí diluyendo, porque no tengo los huevos de acercarme y decir esto. Sí, claro. Es que yo también creo que son emociones que se conectan con esta parte muy primaria, ¿no? De esta parte como de... Sí. Como un poco hasta, no quiero decir salvaje, pero sí conectan ahí con nuestra parte de animalidad. Pues es que son como el enojo en sí mismo es justamente de las principales emociones, de las emociones y de las más raíz, antiguas se me haría, ¿no? Ajá, como que del enojo se desprenden muchos otros sentimientos, ¿no? Pero son estas que son como muy crudas, como sí muy conectadas con nuestra humanidad, con nuestra evolución. Y también como que siento que muy conectadas con, hasta si lo veo, así si lo visualizo, siento que es rojo, y que se conecta incluso con este poder, ¿no? Uh-huh. Dentro de ti. Fíjate que yo lo veo negro. ¿Ah, sí? Ajá, qué buena forma de describirlo, sí. ¿No? Yo lo veo como negro y denso, tú rojo y yo rojo y así potente, poderoso. Ajá, y yo podría pensar que tiene que ver también con tu personalidad. ¿Sí? Yo pensaría, no te he visto enojada, o igual y sí, pero no lo verbalizas. Pero por lo que platicamos, yo pensaría que como que igual y cuando tú llegas a ese tope de enojo, como eres como un volcán, ¿no? Como la película de Inside Out de las emociones. Ándale. Que el enojo es un... Ajá. Sí, así lo... tal vez estoy un poco influida por Pixar. Pero sí lo veo rojo, fuego. Sí, a mí me lleva como un lugar de mucho... al contrario, ¿no? Claro que soy esta persona, si me vieran enojada, ¿no? Estaría interesante cómo te enojas tú, ajá. Pero yo me enojo como, yo estoy tranqui, aguanto, un chingo, y yo creo que mucha gente podemos conectarnos con eso. Sí, y más mujeres también. Ajá, porque el género tiene algo que marca mucho la forma en que nos enojamos, pero el día que, muy poca gente me ha visto explotar, y cuando explotó, sí es una cosa así de, oh, alguna vez una pareja me dijo, es que me das mucho miedo, ¿no? Parece que no es suficiente. Pero que si te hubiera dado tanto miedo, no hubieras hecho lo que hiciste.
Pero se ve que no me enojo, ¿verdad? Esto es mi terapia, déjenme. No, pero un poco voy a eso como de, entonces sí tengo estos momentos que son muy contados de hacer esta super erupción roja, pero en general a mí el sentirme enojada me retrae mucho y me encierra mucho en mí, en un espacio muy oscuro donde me siento muy sola, como que tratando de lidiar con la pesadez de lo que estoy sintiendo. Eso. Qué interesante. Y se siente como, justo me siento como, o sea, lo veo, por eso lo veo negro, porque me veo como en un hoyo ahí denso tratando de pelear como no sé, así lo veo. Qué interesante. Yo lo vivo, creo yo, o sea, a mí también yo conecto mucho con lo que dices de que te aguantas hasta que explotas, pero como yo lo vivo es que y lo digo a veces en broma, como que se me mete el diablo. Y yo decía, lo digo un poquito en broma. No, pero son pocas las ocasiones, pero luego se me mete el diablo. No, a lo que voy es que se vale. Yo ahorita que lo pienso es como casi que me tengo que disociar para enojarme y expresarlo. Si no, no puedes. Exacto. Sí. Y en esa otra personalidad que me convierto, pues es una persona como mucho más potente, fuerte y con este fuego. Ajá. ¿Y qué haces cuando no explotas? ¿Qué pasa con todo ese enojo? Pues, o sea, porque si tienes que esperar hasta que llegues a eso. Me enfermo de la panza. Y esta Iracema frecuentemente está enferma. No, ¿qué nos dice esto? Me enfermo de la panza o se siente, ¿no? Como que también sabes dónde se siente, en la garganta. Cuando sientes el nudo en la garganta. Buen punto, ¿dónde lo sientes? ¿Tú lo sientes en la garganta? Creo que es que depende de qué tipo de enojo sea, ¿no? Hay enojos que una cosa es ira, otra cosa es molestia. Y la situación, no sé, pero donde lo he sentido y como lo he sentido es en la garganta, como un nudo en la garganta o como un puñetazo en el estómago, aquí. Ya. O sea, como no en el intestino, sino como un nudo en el esófago, por ejemplo. Yo estoy tratando de pensar, me hace mucho sentido ese golpe en el estómago. O sea, así como no lo siento yo en la garganta, justo es como si sintiera, sí, como ese nudo, como si sintiera apretado así. Exacto. El estómago de, ya sabes, así de. Y que sí, ahí a veces lo único que libera es cuando el fuá. Ahora sí que sueltas el fuá. Pero ya quiero que se llame así el episodio. Fuá. El fuá, suelta el fuá. Exacto. Pero sí está interesante, como cómo se vive, cómo se siente. Sí. ¿No? Sí. Y que estábamos hablando de eso, ¿no? Por eso decimos la tríada, porque no necesariamente es solo el tema del enojo, como que viene tejido mucho. O sea, a mí lo que me pasa y que hemos hablado es como las diferencias en cómo procesamos ese enojo, ¿no? Creo que, y hay que separar, ¿no? Una cosa es el enojo y otra cosa es la violencia. Sí, y otra cosa es la agresión. Qué bueno que lo separas y lo pones en primer plano, porque creo que mucho del estigma y de esta etiqueta de miedo del enojo es que confundimos enojo es igual a violencia, agresividad, sí, ¿no? Y son cosas diferentes. Sí. Conflicto tampoco es igual a violencia ni agresividad. Exacto. Conflicto solamente es que hay dos partes que no se ponen de acuerdo. Y la confrontación tampoco es igual a violencia, porque hay confrontaciones que pueden ser muy amorosas, ¿no? Entonces, para mí es muy importante hacer esta distinción y qué bueno que lo dices. Y que aparte, o sea, y que sí hay confrontaciones que pueden ser amorosas, pero justo yo también siento que por confundir el enojo con la violencia y la agresión, tampoco le damos el espacio que se merece, en el sentido de, tampoco tendría que ser amoroso el enojo. No. Y lo digo como en este tema de, mucho como de, hay que comunicar las emociones asertivamente. O sea, a veces las personas piensan que comunicar el enojo asertivamente es decir, mi amor, o ponle tu no pareja, sí. Amiga, sí, estoy muy enojada porque me dejaste plantada, yo te amo mucho, pero quiero entender, y eso no es asertivo. Asertivo es que lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago es congruente. Y si yo estoy encabronada y te digo, amiguis,
estoy encabronada, sí. Lo que pienso y lo que estoy diciendo no es congruente. Y esa incongruencia nos hace sentirnos muy inestables. Claro. Es congruente decir, estoy encabronada. Y hablar con ese tono y decirlo y mostrar con todo mi cuerpo y con mis palabras. Y por eso hago la diferencia con violencia y agresión. No tienen que ser gritos. Sí. Puede ser firme. Puede ser determinado como lo estoy hablando. Puede ser enojado y está bien que me vea enojada. Claro. No violenta, gritona, agresiva. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. O sea, puede ser firme, puede ser como, pues, es que un poco, puedes, tu tono se puede levantar sin gritar, ¿no? Incluso. Exacto, o sea, sin como ser violento. Es eso. Sí, sin lastimar. Totalmente. Es como podemos tener conflicto y hablar del conflicto sin necesidad de lastimarte, claro, sin necesidad de humillarte, sin tener que ser crueles. Es que para mí eso es lo amoroso. O sea, para mí amoroso no es decir no es amiguis, o sea, para mí lo amoroso es ser una persona que demuestra su enojo sin lastimar y sin ser cruel. Exacto. ¿No? Que es diferente. Sí. ¿No? Y que entonces aquí ya juntamos este tema que tiene que ver con el conflicto y la confrontación. O sea, por eso separaba el enojo de la violencia y la agresión y así, porque muchas veces nos enojamos y no queremos confrontar porque no queremos pues, encender las cosas, ¿no? No queremos generar conflicto. Claro. Porque queremos evitar el conflicto. Entonces, ¿para qué te digo que me enojo? Si te digo que me enojo, vamos a tener un conflicto y mejor me lo aguanto. Y va a ser un conflicto agresivo, ¿no? Ajá. Y porque también es un tema de saber lidiar con el conflicto. Eso. De saber canalizar tu enojo y saber lidiar con el conflicto y con la confrontación de una forma en donde sea como, pues, como buena para ti, porque también, ¿de qué sirve que hagas esta confrontación si vas a empeorar la situación con golpes o con lo que sea, ¿no? O que no la hagas, que eso a mí me mueve mucho, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hay algo que nos enoja, decidimos no confrontar porque no sabemos cómo confrontar para no tener un conflicto y entonces de todos, porque no quiero la incomodidad de un conflicto y para evitar la incomodidad de un conflicto, yo vivo con la incomodidad todos los días sin comunicarla porque no quiero el conflicto, ¿sí sabes? Y un poco cuando me platican este tipo de situaciones, para mí es repetir lo que escuchamos en todos lados hoy en día, conversaciones incómodas hacen conversaciones cómodas. Sí. Si yo no te comunico, no, a ver, ahorita vamos a eso, no es que yo sepa el conflicto, no, para nada, es algo que estoy procesando, pero cuando lo hablo con otras personas un poco es de, yo estoy incómoda, yo estoy con mi enojo, no te lo digo porque no tengo un conflicto, pero termino cargando con toda la incomodidad yo sola. Sí. Si de todos modos está incómodo, que la persona con la que estás enojada te ayude a cargar esa incomodidad. Sí, claro. Prefiero estar incómoda porque tú y yo estamos tratando de resolver esto, a estar yo solita incómoda, lidiando con esto. No, y aparte de lo que platicábamos por mensaje cuando estábamos peloteando sobre este tema, que aparte como que el tú solamente cargar con esta incomodidad de no evitar la confrontación y el conflicto, estás quitándole una oportunidad a que la relación se vuelva más estrecha y se afiance, porque también es a través del conflicto y la confrontación donde se crece. Sí. Y se estrechan los vínculos o se cortan, pero al final es para mejor, ¿no? Sí, al final es justo para construir, o sea, para moverte a otro lugar. Exacto. Que no sea ese lugar incómodo en el que estás. Exacto. O sea, si esa persona se corta, tal vez no es esa persona donde vas a poder construir algo estrecho, ¿no? Y si se estrecha más, qué mejor, porque tu relación creció. Ahora, qué bonito suena. Qué bonito suena. ¿Cómo te va a ti con el confrontación? Está cañón. No, espérate. No, pero es que lo que yo creo es que yo mucha parte de mi vida viví teniendo miedo al enojo, al conflicto y la confrontación, justamente porque para mí era igual a violencia y agresión. Yo no quiero ser un animal. Yo no quiero ser una persona irracional que pierde mi intelecto y se vuelve agresiva. Entonces, lo evito, ¿no? Y es hasta ahorita donde estoy cuestionándome un montón, donde digo, no, o sea, el enojo es una fuerza muy potente.
muy potente que me da miedo porque es mucha energía, pero que canalizado bien puede llegar a resolver conflictos, o sea, como sí, tal vez confrontar, y el confrontar también es establecer límites, a irte o mejorar situaciones que no te están haciendo bien, sí, a crecer, ¿no? Sí. Entonces, apenas lo estoy como entendiendo, ¿no? Y es complicado, para mí lo complicado es que todavía tiene ese manto, o sea, aunque yo le quiero quitar ese manto, todavía tiene ese manto de que me da miedo, como es como, por eso lo pongo como un fuego, ¿no? Como que es un fuego que me va a quemar y me da miedo manipularlo. Wow. Sí, o sea, a mí me resuena mucho, me resalta lo que dices, ¿no? Le tenemos miedo a sentir enojo. Ajá. Y también me hace mucho sentido el decir, es tan potente. O sea, con que no había pensado en eso, ¿no? En el miedo a sentirme enojada, necesitaría pensarlo en mi experiencia, pero pienso en otras personas con las que he hablado sobre su enojo y sí puedo ver un poco ese miedo de no permitirse estar enojadas. A mí, como que este tema, o sea, ahorita que dices eso, me hace pensar en cómo he aprendido a manejarlo. Yo creo, yo también, para mí está como el tema muy fresco, o sea, como que voy identificando cosas y parte de esas cosas que voy identificando es también irme dando cuenta no solo cómo me enojo, sino cómo reacciono ante el enojo de las otras personas. Y para mí, por ejemplo, que alguien se enoje conmigo, o sea, es muy reciente que me di cuenta que alguien se enoje conmigo, me hace sentir mucho, mira, ahorita que lo estás diciendo, mucho miedo. Pero mi miedo es, esa persona ya no me va a querer. Pero me tomó mucho tiempo identificar esto. Solo el hecho de que otra persona se enojara conmigo me ponía muy inquieta y muy ansiosa y muy a cuestionarme qué hice mal, qué estoy haciendo mal, y esa ansiedad que me provocaba el enojo de la otra persona, me jalaba justamente a tratar de resolver el enojo de esa persona. Hemos escuchado durante mucho tiempo, como la típica frase de, güey, ya tiene 2 trabajos, se enojó en contentarse. Y eso a mí nunca me hizo sentido. Es como de, y apenas hace unos 2 años me empezó a hacer sentido en el hecho de entender que muchas veces el enojo de la otra persona tiene más que ver con la persona que conmigo. Y esto estamos hablando de personas, pero también hay muchas cosas a nivel social que nos enojan mucho y nos indignan mucho, que creo que también son importantes hablar, sí, pero que esto creo que nos puede llevar un poco hacia allá, en el sentido de, güey, mi dificultad para sostener mi enojo, el enojo de otra persona, hacía que luego tratara de resolver, de complacer, de arreglar, sí, para que la otra persona no esté enojada, porque si esa persona está enojada, la puedo perder. Sí. Me di cuenta que eso, o sea, todo este proceso de ir trabajando esto, ha sido irme dando cuenta que tiene que ver por el espacio en el que crecí, donde yo aprendí a ser súper complaciente, sí, o ser la niña súper buena o graciosa para liberar las tensiones que se sentían cuando había conflicto entre los adultos. Y que también creo que es mucho de género, ¿no? Como que en general las mujeres tendemos mucho a ser complacientes para evitar conflictos. Mejor te doy todo lo que tú quieres, hago todo lo que quieres, digo lo que quieres y así evito un conflicto. La incomodidad de tener una confrontación, conflicto contigo, ajá, porque no sé cómo vas a reaccionar tú también. Ajá. Y eso también es comprensible, ¿no? Ajá. Y es ese mecanismo que tuve que, ajá, desarrollar justamente por lo que tú estás diciendo, me llevó a que para mí sí puedo decir que poco a poco he ido avanzando, no lo tengo ya resuelto, pero ya no hago lo mismo que hacía antes. Si alguien se enojaba conmigo, mi reacción automática era, tenemos que sentarnos a hablarlo hasta el último momento, o si yo me enojaba con alguien, hasta así, si nos toma 80 horas, vamos a hablar 80 horas y seguro han vivido eso en sus relaciones, de que son horas de conversación y dices, ya por favor que se acabe esto, y yo era la persona, ya iba a decir soy, ¿verdad? No lo sé, pero yo era la persona sí, que no, pero ahora vamos. Sí. Y obviamente, usualmente me relaciono con personas que su estrategia es no vamos a hablar de esto. Entonces, para mí era un tema de una espiral al que me iba en mi cabeza de decir, güey, ya que se quite esto, y la otra persona lo que necesitaba lo que suele necesitar en su proceso es distancia, sí, para procesar su enojo y luego acercarse. Y para mí es
cercanía para resolver el enojo y no tener que vivir con esta angustia que siento de que si tú estás enojado conmigo ya no me quieres, o enojada conmigo ya no me quieres. Sí, totalmente. ¿Tienen sentido mis traumas para ustedes? Sí. Son mis traumas, ¿eh? Les invito a una terapia con mi terapeuta. No, sí tiene sentido, o sea, como la forma en que nos enojamos impacta también en la forma en que nos estamos relacionando. ¿Tú cómo te enojas? Eres como yo, así de, ¡ah, no, ya, por favor, vamos a resolverlo ya! No, justamente como yo he tenido como esta dificultad o sea, este rechazo al enojo porque es como, no quiero ser animal, entre comillas, okay. Lo suprimo y lo empujo, hasta ahorita que te digo, me estoy tratando de relacionar más. Yo soy de esas personas que se quedan como mudas, ¿no? O sea, yo no puedo. Hay un lugar particular para ustedes en el infierno. Pero era lo que te voy a decir, pero al final creo que también dicen, o sea, y era un poco la anécdota que te contaba, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siento que sí soy de las personas que se cierran justamente por esta incapacidad o ni siquiera es porque no quiero, es porque no he aprendido a cómo hacerlo, ¿no? Ajá. Entonces, en estos momentos que me estoy tratando de relacionar con mi enojo, lo que he hecho es hablar con personas para decir, a ver, tú te enojas así, yo me enojo así, o sea, cuando estamos tranquilas, ¡cuánto madure! Organizar la forma en que nos vamos a enojar. Oh, porque so Virgo. No, pero sí, o sea, es como explica así de, yo sé que a ti te gusta hablar las cosas al tiro, pero yo no puedo hablar las cosas al tiro porque yo en esos momentos tengo mucho miedo. Entonces yo lo que necesito es salirme a caminar 1 hora o necesito un espacio y vamos a platicar y yo te voy a buscar para platicar y sí vamos a platicar. Ahora, y mientras Fabiola azotándose en las paredes, pensando en qué está pensando Iracema en el parque. Es complicado. Sí. Me voy a pensar al tianguis. Fue a pensar al tianguis cómo me va a mandar a la fregada y yo así de, ya me va a abandonar. Y está Iracema. Pero es un poco justamente no, como para descomprimirme, ¿no? Para saber qué está pasando por mi mente, para entender las sensaciones, porque lo que me pasa es que al tantos años de rechazar mi enojo, no lo conozco, entonces no sé qué está hirviendo algo en mi interior, pero no sé qué. Entonces necesito ese tiempo para descifrar. Entonces ya que lo descifro ya puedo, pero es como, o sea, sí es un poco, sí es ñoño, pero es organizarlo, es organizar de, va a pasar esto, yo soy así, pero al final ha resultado, sí. Porque de alguna forma la otra persona no lo toma personal, que era un poco lo que al principio pasaba, ¿no? Así de, ay, es que tú te cierras, ley del hielo, lo que sea, pero ya que ahora comprende mi proceso y yo también comprendo el proceso de la otra persona, de, pues esta persona necesita hablarlo al tiro, entonces yo también me tengo que apurar, o sea, tampoco me puedo dar 1 semana para, o sea, también. O luego ni siquiera se dan las semanas, simplemente ya no se habla de este tema y punto. Que tampoco, porque también eso es muy violento de mi parte. O sea, también entender que lo que yo estoy haciendo también es violento para la otra persona. Entonces, aquí la idea es llegar a este acuerdo, o como yo lo he hecho, es como, esto soy yo, este eres tú, ¿cómo vamos a proceder, no? Y medio se procede, pero ya hay como este entendimiento que al final lo que hace es también como estrechar un poco más el vínculo y sentirnos en confianza de que somos capaces de sostener un conflicto, ¿no? Y a mí, en mi caso, me da como mucha más confianza de, sé que si me enojo no va a pasar nada. Es eso, ¿no? O sea, hasta esto que dices como o sea, se hace incluso más sólida la relación porque somos capaces de sostener este conflicto. Creo que a eso me refiero con el hecho de cuando nos guardamos todo, quien se queda incómoda es una, porque justo eso, ¿no? Yo es como lo que he estado aprendiendo últimamente, que no que lo ponga en práctica, afortunadamente no he tenido grandes conflictos, bueno, mi familia diría otra cosa, pero son otros temas. Que la familia está claro, sí. Si alguien sabe darte así en el punto donde te va a enojar, tú ya estás así de, tu familia. Ya estoy yendo a terapia y entonces ya puedo manejar y nada más falta que alguien en la familia le haga y así, sí. Y los 80,000 pesos que me gasté en terapia se vayan a la fregada. Sí, claro. Y amo a mi familia. Igual también eso es como ir como
como de poco a poco, ¿no? O sea, como ir entendiéndolo en cosas chiquitas, tal vez. Es que un poco a mí lo que me ha ayudado es eso, el sentir como decir, güey, no tengo que cargarlo yo sola. Eso. Si estamos en esta dinámica donde pues puede que sea mi enojo, puede que sea solo mío y no tengo que ver con el otro, pero ayúdame a cargarlo porque está siendo muy pesado para mí. Y a veces si la responsabilidad o detrás de este enojo está como las acciones de ambas personas, igual, ayúdame a sostenerlo. O sea, yo he tenido que ir aprendiendo a no tener que sostenerlo yo sola, tragándomelo y conteniéndolo, y que también es muy violento contenerlo hasta que exploto, porque una vez que exploto, arraso. ¿Sabes? Ahorita, así como dices tú de intensamente, ahorita me vino la imagen con la que mi familia siempre como que puso como arquetipo de cómo soy yo cuando me enojo. No sé si ustedes veían Animaniacs. Sí. Katy Kaboom. Sí. Un poco Katy Kaboom. Soy con mi familia. Pero a lo que voy es esta parte de decir, güey, ayúdate con alguien más a cargarla. Y entonces también esto que dices me resuena mucho como esta parte de decir, ok, sí necesito mi espacio, pero también entender que, estaba diciendo eso por eso lo de Katy Kaboom, ¿no? También entender que el contener es algo muy violento, porque al final cuando se desborda, arrasas con todas las personas que están a tu alrededor, como Katy Kaboom, a eso iba con ella. Pero además con lo que estás diciendo, ha sido también un proceso de ir entendiendo que esta ansiedad que yo siento por resolverlo al momento, en este punto medio al que tú te mueves con estas conversaciones que me parecen bastante maduras de tener con alguien, de a ver cómo te enojas tú, cómo me enojo yo, también fui descubriendo esto con una persona al hablar, como decirle, güey, no me puedes castigar con tu silencio tanto tiempo, por lo menos dime hasta cuándo necesitas también, tu silencio, pero también el entender que esa persona no es necesariamente que me está empujando. Hay gente que sí te empuja, pero cuando no necesariamente te están empujando, sino que necesitan ese tiempo para procesar, también a mí me obliga a darle un espacio a esa persona, y entonces ha tenido que ser un trabajo de tener que sostener yo esto, porque esa ansiedad de resolverlo al momento, así sean 20 horas hablando continuas, tiene que ver con que yo no sé sostener mi malestar. Y yo necesito sostener lo que, o sea, pues sí, se siente culero que alguien esté enojado contigo, o sí, se siente culero tú estar enojada con alguien, pero procésalo en lugar de correr a tratar de resolverlo para no vivir esto. Y entonces ahí también pues ha sido ir descubriendo como las emociones como complejas que me hace sentir, el conflicto que me hace sentir, la incomodidad que me da confrontar, lo difícil que es confrontar para mí, y también aprender a no depender del otro para resolver esta emoción, sino tener la capacidad de resolverla yo. Y ahora agrego como algo de lo que hablan una pareja de investigador sobre las relaciones de pareja, los Gottman, donde dicen, o sea, sí, ahí llega un punto en el conflicto, en el conflicto en el que ya no podemos avanzar porque ya estamos muy activados y necesitamos pausar para poder reacomodarnos y regresar con la cabeza más clara, porque el cuerpo ya está muy activado como para tener la cabeza clara, y especifican que ese tiempo, ese time out, ese break, ese descanso, no pase las 24 horas. Y eso es importante. Este punto medio que yo fui encontrando que me funciona un poco, quizá no con conversaciones tan claras como tú tuviste, fue como... no, o sea, porque sí se empezaron, y empezó a llegar a ese momento esa relación, pero sí fue como si tú me dices, mañana a las 3 de la tarde hablamos de esto, bueno, pues ya voy, trato de lidiar con las cosas incomodísimas que estoy sintiendo, de resolver también por mi parte, pero ya sé que mañana, o sea, ya no me estoy ahogando en la incertidumbre de si vamos a volver a hablar de este tema o no. Claro. ¿Ya sabes? Sí, entonces, totalmente. Creo que es un buen punto medio para estas diferencias de abordaje de estas emociones, tener esas conversaciones que tú dices previas al conflicto. Cuando estés tranquila. ¿Cómo te enojas tú? ¿Cómo me enojo yo? Exacto. Y también creo que ahí la disposición de resolver es lo importante, ¿no? O sea, como no importa los estilos, o sea, creo que sí está bueno si se hablan previamente cuando estés tranquila y así, pero es que me resonó mucho lo que dijiste, ¿no? De hay personas que ya nunca más hablan de eso, ¿no? Y eso también es como, esa no es una disposición de resolver, eso solamente es evitar, ¿no? Porque podrás tener como 1000
dificultades para externalizar tu enojo, pero se hace un esfuerzo, ¿no? Pides tu tiempo, lo tienes, lo descifras y se va y se habla, porque si no es evitar. Sí, y porque se necesita, porque lo que decías hace ratito, o sea, el enojo nos avisa que no estamos bien en el lugar en el que estamos, o que no estamos cómodas, o que no nos está gustando, que algo que se transgredió y que necesitas, o sea, literalmente reclamar tu espacio. Ahora, algo que también estabas diciendo que no me acuerdo, o sea, tú quieres estar con personas que sabes que te van a poder, o sea, que tú vas a sostenerlas cuando están enojadas y ellos te van a sostener, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, estar enojada no significa estar violenta. Estar enojada, y creo que es un poco el tema del conflicto, no todos los conflictos se van a resolver. Hay muchos conflictos que no se resuelven, buen punto. Creo que lo importante es estar abiertos a escuchar a la otra persona y tratar de entender, claro, ¿no? Porque realmente un poco es eso, o sea, el conflicto es, tengo una necesidad, necesito que me escuches, claro, y ver cómo lo podemos negociar. Tal vez no se va a resolver o no vas a lograr que la otra persona haga exactamente lo que quieres, pero ese no es el punto. El punto es como justamente hacer esta negociación, que es lo que para mí estrecha las relaciones. Claro. Y por eso para mí es muy importante que estés con personas donde tú puedas enojarte y también puedas sostenerlas cuando ellas están enojadas y bien, y que se crezca, ¿no? Que no que no haya ese miedo. Sí. Porque conflictos van a haber siempre en toda la vida, porque vuelves a lo mismo, conflicto son desacuerdos, ¿no? Cómo los manejas ya es otra cosa, ¿no? Sí. Y aquí lo que estamos apuntando es que sea sin violencia, ¿no? Como de la forma más asertiva, y que asertiva no es con miel encima, sino justo que podamos expresarnos libremente y cada uno y respetuosamente. Y que justo eso es lo que estaba, o sea, por eso mientras hablabas me iba, porque cuando dices como que no todo conflicto tiene que resolverse, también pensaba, y también no todo enojo, o sea, es una línea bien delgada después de todo lo que acabamos de decir, pero no todo enojo tiene que llevar a una confrontación y un diálogo profundo. Y, o sea, estoy pensando como ciertas relaciones como muy longevas que tengo, donde necesariamente no es que no hayamos vivido conflicto, pero como que cada una quizá, pues por momentos ha vivido algún disgusto, algo que no está de acuerdo, irritabilidad o enojo con la otra, con el otro, y que a veces simplemente tomamos distancia. Yo no sé cómo lo han vivido las otras personas porque nunca lo hemos confrontado y nunca lo hemos hablado, pero son también relaciones tan largas que llevo que digo, es inevitable que después de 20, 30 años no nos estemos, no diga, ay, no, es que nunca nos hemos enojado. Igual y sí, pero como que por los estilos de cada quien, cada quien se va a su esquina. Vale, claro. Yo he procesado, no es como que no lo he, como en ese momento como que me contengo mucho, pero luego pasa un tiempo y ya hoy digo, ay, esa mamá aquí. Sí. Y hasta hoy digo, qué bueno que nunca. Como dicen las mamás, hay batallas, ¿no? También tienes que saber elegir tus batallas. Habrá batallas que sí requieran esta confrontación, y hay otras que la verdad no, o sea, también depende de qué es lo que, o sea, qué es lo que te pasó, o sea, qué tanto te está afectando, ¿no? Tal vez, o qué tanto se transgredió ese límite, a ver, yo diría, tal vez podría ser una batalla que vale la pena hablarse cuando esto que pasó tiene el potencial de repetirse continuamente, ¿no? Pero si es como tal vez de una vez, no pasa nada, o sea, simplemente es algo que puedes dejar pasar, tal vez es lo mejor, ¿no? Claro, y yo creo que también eso, como la línea o la medida, puede estar en, si es, una cosa es que tengan fallas de comunicación y que tengan que trabajar la comunicación, y otra cosa es que la persona sea mentirosa. Sí, claro. A eso me refiero, como, pues claro, que hay cosas que, como la comunicación, que tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos, y a veces, pues se vale tomar esa batalla o se vale no tomarla, pero si es porque la persona es mentirosa, no hay nada que no hay conflicto ahí, te vas, es como esa, es la red flag, ¿no? Sí, a veces hay pedos que pues tienes que confrontar y tienes que hablar. Claro. Pero hay otros pedos que, aunque confrontes y hables, no tienen que ver con el conflicto, sino que tienen que ver con lo que la otra persona... Y que te tienes que ir, ¿no? Como lo que dices, si es mentirosa, si es una persona narcisista, si es una persona violenta, no vas a tratar de, ay, vamos a confrontar. No, mejor te vas
Ajá. y te pones a salvo. Sí, justo no es como un, pues hay que Sí, abrazar el conflicto. no. A ver, no, espérate. Sí, no. Se está pasando de Sí, verdad, no. aléjate. Estamos Así hablando, es. no, el conflicto estamos hablando de cosas como más de comunicación, Ajá, más donde ajá. no, tu seguridad no está en entredicho, ¿no? Claro, claro. Sí, o la calidad de persona con la Ajá. que estás no está en entredicho, pero bueno, Sí. eso pensaba, pues. Sí, sí, sí. ¿Qué nos falta? Ah, y algo también importante, ¿qué perdemos cuando evitamos el enojo? ¿Qué perdemos cuando evitamos la confrontación? ¿Qué perdemos cuando evitamos el conflicto? Ay, Y aquí lo que yo pienso es que si el enojo te está diciendo algo, ¿no? Te está diciendo que algo se está transgrediendo, claro. un límite, algo no está amenazando de alguna forma, Claro, ¿no? es una amenaza. Si lo evitamos, lo que perdemos también es pues esta autonomía, ¿no? Pues te pierdes a ti misma, te ¿no? pierdes a ti Porque misma. te anulas, te haces chiquita, 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 chiquita. Y sí ganas otras cosas, pero ganas resentimientos. Ah, eso es bien importante. Entender que cuando no decimos lo que sentimos, sea enojo o u otra emoción, se termina convirtiendo en resentimiento. En resentimientos. El enojo no dirigido, no sacado, se termina convirtiendo en resentimiento. Eso. Y pues sí, o sea, y eso pues sí el resentimiento lastima. Porque cuando resientes a alguien, sí haces cosas. Es feo. Sí, pues es como un veneno. Sí, es un veneno sí. para tu felicidad, para tu bienestar. Sí, terminas reaccionando, lastimando a otras, ¿no? a las personas porque estás resentido. Exacto. O sea, y entonces más que contra las otras, pues te estás haciendo daño a ti. Al final, por evitar sentir una emoción incómoda, tanto de enojo como de confrontar, como de poner tus límites, estás comprándote sentir una emoción en el futuro peor, que es el resentimiento. Ajá. Y eso, ¿no? O sea, te empiezas a perder a ti en el sentido de, pues te empiezas a convertir en una persona que no eres, que no acepta lo que siente, y eso también creo que te desconecta un chorro de las personas. Exacto. O sea, porque también estás con alguien que no sabe quién eres tú. O sea, que no estás reconociendo que no te la estás pasando bien, por un lado porque no lo dices y por otro lado porque quizá no lo quiere ver o aceptar, pero también si yo suprimo toda esta parte de mí para no estar mal contigo, hay toda una parte de mí que no conoces. Claro. Y que tampoco estás decidiendo estar con esa parte. Ay, ¿Sí me explicó? Sí, totalmente. Ay, qué interesante, eso no lo había pensado, pero totalmente. Y no es justo para ti ni para mí. Y para la relación, ¿no? Ajá, porque entonces realmente ¿con quién estás? Sí, claro. Y dígase justo familia, dígase gente, es como de, pues entonces, ¿a qué estamos jugando un poco? Si tengo que pretender que no estoy enojada contigo, ¿no? Ay, no, y qué cansado, ¿no? Traer siempre esta máscara de estar bien, pero realmente no. Sí, y al final, yo creo que para mí, no sé si nos falte algo, pero para cerrar, para mí es muy valioso en algún momento con un terapeuta donde yo estaba pasando por un momento de mucho dolor, me explicó justo cómo el enojo es muy importante, como que a veces el enojo nos ayuda mucho a sobrevivir. No a veces, el enojo nos ayuda a sobrevivir, por eso es que es una emoción tan primaria, como tú le dices, tan primaria, porque es esa reacción esa que nos hace, esa fuerza, eso. Y así como lo dices tú, como fuerza de vida, así me la manejó, justo como diciendo, en este momento tu dolor es tan grande que sientes que te puede destruir y tu cuerpo sabiamente lo está transformando en enojo para darte ahorita la fuerza de no romperte. Porque estábamos hablando de niveles de dolor muy profundos, ¿no? Sí. Entonces, también como darte chance, o sea, fue como esta invitación a darte chance de estar enojada, porque ahorita necesitas esta energía vital porque el dolor te está matando. Ay, qué bonito también, qué bonito. O sea, también eso, ahorita lo que yo estoy aprendiendo es cómo puedo honrar mi enojo. Y la mejor manera para mí de honrar mi enojo es reconocerlo y sí, sacándolo, obviamente tratando de canalizarlo lo mejor posible, pero ya no rechazándolo. Ya más bien es como, ok, aquí estás, ¿qué me dices? Y pues vamos a tratar de construirlo o sea, como canalizarlo para lo mejor, lo positivo para mí o para mi bienestar. Y para el de los demás también, ¿no? Porque al final construye. Y construye conexiones y mejores relaciones. Exacto. Claro. Pues muy bien, creo que nos podemos ir con eso. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Espero que les hayamos quitado un poco enojo,
que vayan, confronten y que vivan en conflicto, no es cierto. Y cuéntanos también, o sea, ¿qué opinan ustedes? O sea, también, esto solamente son reflexiones. Ya saben que nosotras somos así, nada más nos debrayamos, pero ustedes también cuéntanos qué les mueve este tema, ¿no? ¿Qué les mueve la confrontación, el conflicto? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo atraviesan? ¿Hasta de qué colores? Así como nosotras terminamos llegando a eso. ¿Cómo es su experiencia con el enojo, la confrontación y el conflicto? Nos puede servir mucho también conocer sus experiencias. Perfecto. ¿No te pueden encontrar, Fab? Me pueden encontrar como @DRA_Fabiola Trejo en todas las redes sociales. ¿A ti, Iracema? Como Iracémica con ZK y al podcast como @Revolución de Placer en todas las redes y todas las plataformas de audio. Nos vemos. Bye. Bye.